Cuando iniciamos a programar en JavaScript, todos pensamos en construir el próximo Facebook, una versión mejorada de Netflix o la próxima competencia de YouTube. Pero, para poder llegar a eso, primero necesitamos comprender los conceptos básicos de JavaScript. A rasgos amplios podemos decir que un programa en JavaScript se compone principalmente de variables y funciones, siendo las variables pedazos de información a los que llamaremos datos y siendo las funciones operaciones a realizar sobre estos datos. Pero nos falta contexto para comprender cómo escribir código en JavaScript, así que entremos un poco más en detalle. Una variable es una referencia con nombre a un espacio en memoria que contiene un valor. De esta manera podemos acceder al valor que contiene cuando lo necesitemos. En JavaScript existen tres operaciones a realizar sobre variables: declaración, donde se crea la referencia en memoria; asignación o reasignación, donde se le asigna un valor al espacio referenciado en memoria; y lectura, donde se accede al valor utilizando el nombre de la referencia. Existen tres maneras de declarar una variable: var, que nos permite declarar una variable opcionalmente asignándole un valor; let, que nos permite declarar una variable de alcance limitado opcionalmente asignándole un valor; y const, que nos permite declarar una constante de alcance limitado asignándole un valor, siendo una constante la referencia a un valor que nunca va a cambiar. Los nombres de variables en JavaScript pueden empezar con letras mayúsculas o minúsculas, guión bajo o signo de dólar, pero pueden incluir caracteres numéricos. En videos anteriores mencionamos que JavaScript es un lenguaje débilmente tipado. Esto quiere decir que las variables en JavaScript no están relacionadas directamente con ningún tipo de dato y pueden ser asignadas y reasignadas a cualquier tipo de dato. Los tipos de datos en JavaScript se dividen en dos grandes grupos: los primitives y los objects. Lo que caracteriza a los valores primitivos es que son inmutables, es decir, no pueden cambiar. Sin embargo, la variable que los contiene puede ser reasignada a otro valor. Dentro de este grupo encontramos los boolean, los cuales representan una entidad lógica que puede ser true o false; los null, que pueden tener únicamente un valor, null, que significa nulo; los undefined, que representan el valor de una variable que no ha sido asignada; los number, que representan a los números y tienen un formato binario de doble precisión de 64 bits, con tres valores simbólicos, de entre los cuales por motivos de simplicidad solo mencionaremos el none o not a number; los string, que representan los datos textuales, como palabras, frases, oraciones, textos completos, entre otros; y los symbol, que representan un identificador único y puede ser usado como la propiedad de un objeto. En contraste con los primitives, los objects representan estructuras de datos más complejas, como arreglos, objetos y funciones. La principal diferencia es que los objects pueden ser vistos como colecciones de valores y propiedades, y pueden ser mutados después de haber sido asignados. Es importante destacar que en JavaScript todo lo que no sea un primitive va a heredar sus propiedades de object. Esto incluye elementos como las funciones, los arreglos y cualquier otra clase declarada. Ahora, hay algo interesante con lo que te podrías encontrar, que son los Primitive Wrapper Objects. Estos básicamente te permiten envolver un valor primitivo con una clase, aunque en realidad no deberías utilizarlos al menos que sea estrictamente necesario. Esas fueron las variables. Es momento de hablar de las funciones. Podemos comparar a las funciones en JavaScript con un procedimiento, es decir, una serie de pasos a realizar para completar una tarea. Pero para que un procedimiento califique como función, debes recibir una entrada y retornar un resultado, donde existe una relación obvia entre la entrada y el resultado. Para poder utilizar una función, esta debe estar definida dentro del alcance en el cual se desea utilizar, y se declara utilizando la palabra reservada function, seguida del nombre de la función, la serie de parámetros que recibe la función cerrados entre paréntesis y separados por comas, y la serie de instrucciones a realizar cerradas entre llaves. Este tipo de funciones son conocidas como funciones declarativas. Otra versión de las funciones son las funciones expresivas, donde se le asigna el valor de la función a una variable y se accede a ella utilizando el nombre de esa variable.
las funciones anónimas, que se caracterizan por no tener un nombre y ser habitualmente pasadas como parámetros a otras funciones, y por último las arrow function, que son una manera abreviada de crear funciones, pero tienen comportamientos diferentes según el contexto, lo cual las diferencia de las funciones normales. Bueno, con esto hemos cubierto los principales elementos de los que está compuesto el código JavaScript, pero ¿qué clase de comportamiento podemos esperar de estos elementos? Eso lo explicaremos en un próximo video. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte.